¿Cómo puede ser que un libro sea tan adictivo? Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Anhelo de Tracy Ward. A este libro lo vi hasta el hartazgo en Bookstagram. Creo que fue sobre todo el año pasado, donde hubo como un boom de esta historia en particular y todo el mundo con una foto de Anhelo hypeando este libro. Obviamente eso me dio una curiosidad zarpada, pero además en el video que hice de libros que me gustaría leer en la segunda mitad del año, ahí comentaba que había hecho una encuesta en Instagram pidiendo que me ayudaran a elegir mi próxima lectura. Este libro, Anhelo, fue el ganador por una amplia mayoría. Es decir, el hype de ese libro evidentemente seguía estando alto incluso este año. A medida que fui viendo un poquito más con respecto a este libro, vi que hay como opiniones bastante diversas. Gente que ha odiado este libro, así como hay gente que ha amado. Además, lo estaban relacionando a Crepúsculo. Yo viví la época Crepúsculo, tengo acá los libros de Crepúsculo. Yo me leí esta saga en una semana y media más o menos, en plena época de finales. Claramente todos esos factores elevaban el hype que se me iba formando sobre este libro, o por lo menos la curiosidad por leer este libro, más la encuesta que había hecho. Así que nada, dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y allá fui a leerlo y por Dios, no te miento si te digo que volví a ser esa adolescente que leía Crepúsculo súper enganchada con la historia. Esa fue la sensación que me dejó este libro, entre la forma que estaba escrito y cómo terminaba cada capítulo, obligándote a seguir leyendo el siguiente. Esta combinación fue explosiva porque no podía soltarlo. Antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. Arranqué este video y no hablamos de qué se trata, o sea, vamos a eso. La historia gira en torno a Grace, que ha perdido a sus padres en un accidente y se va a vivir con su tío y su prima a un internado que está en Alaska. Nota de color, el tío es el director del internado. Por supuesto que cuando llega todo el alumnado le empieza a mirar como el bicho raro, además de que capta la atención, podemos decir, del chico más lindo / misterioso / popular del colegio. A medida que lo iba leyendo se me venían a la cabeza un montón de historias. Crepúsculo, Merlina, Harry Potter, La Escuela del Bien y del Mal, solo por nombrar algunos. Como si la autora hubiera agarrado un montón de historias conocidas, las hubiera metido en una licuadora, hubiera agarrado un puñado de clichés, un puñado de originalidad en el final y hubiera salido este libro. Por momentos incluso sentía que la autora se estaba como medio hasta riendo un poco de los clichés, tanto en la trama como en la construcción de los personajes, y los dos protagonistas son un claro ejemplo de. Eran muy Bella y Edward, o sea, salvando las distancias, y acá hago una aclaración puntual. Si bien Anhelo lo relacionan con Crepúsculo, quiero aclarar que nada que ver con Crepúsculo. Son dos historias distintas, salvando esa distancia. Bella y Edward tienen rasgos muy similares a los que presenta tanto Grace como Jackson. Para mí es Jackson, no sé si se pronuncia Jackson. De hecho, hay algo que me gustaba mucho con respecto a esto, es que la protagonista misma, es decir, Grace, hacía referencias a historias ya conocidas en su propio relato, es decir, mira si va a pasar tal cosa como en tal historia, todo lo cual también como que me daba la pauta de que era un guiño para nosotros los lectores, sobre todo porque Anhelo es una ficción, pero al estar nombrando historias ya conocidas, era como si esta historia no fuese una ficción, sino que fuese una historia real. Y en este sentido también es súper interesante cómo en Anhelo hay dos tipos de historias, y lo pongo muy entre comillas, por lo menos esto es lo que yo interpreto. Una es la historia que como lectores nos hacemos sabiendo que Grace está en una escuela en donde suceden cosas paranormales o donde hay seres paranormales, y la otra historia es la que vivimos en conjunto con Grace en primera instancia, que es la protagonista, y en segunda instancia que es Jackson, que es este chico misterioso. Y creo que ese juego está bien logrado porque de alguna manera nos involucra a nosotros como lectores. En Anhelo parece que el ritmo de la trama descansa en este hecho de que hay un cliché tras otro, pero la verdad es que pasan muchas cosas independientemente de los clichés que puedan llegar a ver. En el sentido de que la historia se desarrolla en una semana más o menos, y en ese periodo de tiempo tan corto a Grace le pasan un montón de cosas. Entre ellas hay cosas que son demasiado obvias, otras que vos decís,
qué, y otras que te dan un poquito de cringe. Sí, debo decir que la última parte del libro me resultó muy original. Me sorprendió el giro que tomaron las cosas al final. Más o menos creo que son los 5 últimos capítulos en donde dan un giro las cosas completamente distintas a los que veníamos con un ritmo y de pronto tornaron las cosas de una forma completamente novedosa, o por lo menos para mí, yo no me lo esperaba. Dije, what the fuck, ¿qué acaba de pasar acá? Por eso creo que la autora tiene un plus, tiene un +1, porque creo que ha logrado darle una vuelta de rosca a una historia que parecía llena de obviedades. Ojo, con esto no quiero decir que es la mejor historia del mundo, porque no creo que lo sea, pero tampoco creo que pretenda hacerlo, y eso es lo más valioso que tiene esta historia. Por eso mismo es que funciona bien, o por lo menos en mi interpretación, esa idea de, che, me estoy medio hasta cagando de risa de los clichés, me estoy riendo de esto y a la vez te doy una vuelta de rosca, llevándote la historia a un lugar completamente distinto al que podrías haberte imaginado que podía ir la historia. Y eso me parece como súper interesante. Como te dije recién, a mí me entretuvo muchísimo, me pareció una lectura súper amena, lo leí rapidísimo, a ver, para mis estándares, pues lo leí en 3 semanas teniendo en cuenta todas las actividades que hago durante la semana. Por lo que entiendo, la continuación de este libro, las cosas toman un giro completamente distinto a lo que nos presenta la autora en esta primera parte, lo cual me da mucha curiosidad, porque además de que el final de este libro, como te dije recién, te quedas como what the fuck, hacia dónde va a ir la historia, como que me da súper curiosidad. Por eso ahora quiero saber qué es lo que vos opinás de la historia, si la leíste, si te gustaría leerla, si has leído toda la saga, qué te pareció, si me recomendás que siga leyendo el siguiente libro, nada. Te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Dicho esto, nos vemos en un próximo video.